Hola, mi nombre es Lorena. Bienvenidos nuevamente a un tutorial del Instituto Francés. En esta oportunidad, con la materia Formación Cívica y Ética, haremos un repaso general sobre lo aprendido en el tercer bimestre. ¿Están listos? Ahí vamos. 1. Selecciona las palabras que completen la definición de estereotipo. A, B, C, D. Lee el siguiente texto. Sandra es la responsable de organizar el boletín escolar. Se trata de una publicación mensual en la que los alumnos de la secundaria 43 pueden publicar sus opiniones y textos. Sandra procura que en la selección de los textos haya diversidad de opiniones y todos puedan expresar sus ideas, siempre y cuando respeten la dignidad y los derechos de los demás compañeros. 2. ¿Qué valores de la convivencia democrática orientan el boletín escolar que organiza Sandra? A, B, C, D. C. Libertad, tolerancia y pluralismo. 3. Selecciona 3 características de los valores morales. A, B, C, D, E, F. B. Promueven que las personas defiendan la dignidad humana. C. Son aceptados por la mayoría de las personas de una comunidad. F. Permiten que las personas sepan cómo comportarse en diferentes situaciones. 4. ¿Cómo se denomina la capacidad que tenemos los seres humanos de ser originales e innovadores en nuestras ideas y producciones? A, B, C, D. C. Creatividad. A, B, C, D. C. Toma decisiones y se responsabiliza de ellas. 6. La independencia significa libertad, lo que determina que eres capaz de valerte por ti mismo. ¿Cuál de las siguientes imágenes consideras que representa mejor lo que conlleva la independencia? ¿La opción A, opción B, opción C o opción D? La respuesta es opción C. Lee el texto. Julia es una joven proveniente de una comunidad que colinda con tu estado. Es amable, inteligente y un poco tímida por ser nueva en tu escuela. En tu comunidad se dice que en el lugar donde vive Julia, la gente es floja y tramposa. Ella ha tenido problemas para incorporarse en los equipos que se organizan en varias asignaturas. 7. ¿Qué comentario de respeto a la diversidad cultural le harías a Julia? A, B, C, D. C. Intégrate a un equipo para conocerte y que conozcas a los demás. 8. Es un ejemplo de valor moral. A, B, C, D. D. Ser honesto con un amigo. 9. ¿Qué criterio pondrías en primer lugar al tomar una decisión? A, B, C, D. C. Mi vida y la de los demás. 10.
¿En qué consiste la equidad? A, B, C, D. B. Dar a las personas o grupos lo que se merecen considerando sus diferencias. 11. Es la capacidad de hacer algo. A, B, C, D. A. Disposición. 12. ¿Cuáles son valores? A, B, C, D. C. Económicos, estéticos, culturales y éticos. 13. Caracteres naturales o adquiridos que distinguen a los seres vivos en general de los objetos. A, B, C, D. A. Cualidad. 14. Son los criterios que evalúa el uso racional de recursos materiales energéticos humanos y monetarios en la producción de bienes y servicios. A, B, C, D. C. Económicos. 15. Es el determinar el peso de algo, examinar con cuidado algún asunto. A, B, C, D. A. Ponderar. 16. Es el criterio con el que se califican las acciones humanas por su carácter justo, bueno y correcto para la dignidad humana. A, B, C, D. D. Éticos. 17. Factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación. A, B, C, D. B. Parámetro. 18. Son parámetros que ponderan la belleza de una obra artística. Se aplican para evaluar la armonía y apariencia de personas y objetos. A, B, C, D. A. Estéticos. 19. Es el principio relacionado con los usos y costumbres de una colectividad que permiten que sus integrantes se sientan parte de la misma. A, B, C, D. C. Culturales. 20. En el siglo XVIII se planteó la necesidad de que los mercados tuvieran total libertad y que no interviniera el Estado. A, B, C, D. B. Económico. 21. La libertad es la capacidad humana para decidir y hacerse cargo de las consecuencias. A, B, C, D. A. Ético. 22. La libertad para elegir a las autoridades de gobierno forma parte de la identidad de los pueblos indígenas. A, B, C, D.
B. Cultural. 23. Voy pidiendo libertad y no quieren oír. Es una necesidad para poder vivir la libertad. Derecho de la humanidad. A. B. C. D. C. Ético. 24. Nombre del filósofo que dice: gracias a que tenemos libertad podemos acertar o equivocarnos, que si no fuéramos libres, entonces no nos preguntaríamos sobre las reacciones de nuestro comportamiento. A. B. C. D. A. Fernando Savater. 25. Es la disposición de ánimo manifestada de algún modo. A. B. C. D. B. Actitud. 26. ¿Qué valores empleas para convivir? A. B. C. D. C. Justicia, responsabilidad, solidaridad, respeto, igualdad, libertad. 27. Es la idea a la que una persona está fuertemente vinculada o adherida. A. B. C. D. A. Convicción. 28. ¿Qué son los contravalores? A. B. C. D. A. Actitudes hostiles o negativas que generan una disfusión en la sociedad. 29. ¿Cuál es un aspecto importante del reconocimiento de tus valores y los de las personas con quienes convives? A. B. C. D. C. Tus vínculos con los grupos a los que perteneces. 30. ¿Cuál de las siguientes opciones no muestra un comportamiento ético? A. B. C. D. D. No poder ser sí o no. 31. ¿Qué necesidad te planteas a ti mismo en los grupos en los que participas? A. B. C. D. A. Responsabilizarte. 32. ¿Cuál es la definición de primordial? A. B. C. D. A. Para ti representan algo que da sentido e importancia a lo que haces o eres. 33. ¿Cuál de las siguientes opciones tiene que ver con tu identidad? A. B. C. D. A. Cuando sales a fiestas. 34. ¿Qué es la identidad? A. B. C. D. A. Conjunto de rasgos que caracterizan a un individuo. 35. ¿Qué hace la amabilidad en las personas? A.
B, C, D. C. Nos hace sensibles a lo que ocurre a nuestro alrededor. 36. ¿Cuál es el medio por el que vinculan los aspectos personales y colectivos de cada persona? A, B, C, D. B. La cultura. 37. ¿Cómo se obtiene la sabiduría? A, B, C, D. D. A través de la experiencia. 38. ¿Qué comunican las tradiciones? A, B, C, D. A. Valores culturales. 39. Unión estrecha entre personas o cosas. A, B, C, D. C. Cohesión. 40. ¿Qué relación tiene la convivencia entre el medio natural y social? A, B, C, D. B. Colectiva. 41. ¿Qué es un conflicto? A, B, C, D. A. Oposición. 42. ¿Cuál es la fuente de un conflicto? A, B, C, D. B. Diferencias. 43. ¿Por qué es importante resolver conflictos? A, B, C, D. C. Para resolverlo de manera constructiva. 44. ¿Cuántas son las fases por las que pasa un conflicto? A, B, C, D. A. 3. 45. ¿Cuáles son los 3 pasos para resolver un conflicto de manera no violenta? A, B, C, D. D. Conciliación, diálogo y negociación. 46. ¿Qué significa interlocutor? A, B, C, D. C. Cada una de las personas que toman parte de un diálogo. 47. ¿Quién interviene en la conciliación? A, B, C, D. A. Mediador. 48. ¿Qué se requiere para resolver los conflictos? A, B, C, D. D. Esfuerzo y voluntad. 49.
¿Cuál de los siguientes enunciados menciona 3 de las condiciones que contribuyen a convivir con bienestar? A, B, C, D. C. Creatividad, cooperación y comunicación. (50) ¿Cuál de las siguientes opciones contribuyen a que las sociedades se enriquezcan? A, B, C, D. A. Reconocimiento de las capacidades de hombres y mujeres. 51. Quienes se encuentran en conflictos son A, B, C, D. B. Partes. 52. Los conflictos deben A, B, C, D. C. Resolverse. 53. En un conflicto se manifiesta A, B, C, D. B. Una diferencia. 54. La persona o institución que interviene en un conflicto para solucionarlo se llama A, B, C, D. A. Mediador. 55. En un conflicto se resuelve cuando A, B, C, D. C. Se llega a un acuerdo entre las partes. 56. ¿Qué significa peculio? A, B, C, D. D. Dinero y bienes propios de una persona. 57. ¿En qué influyó la organización de la población negra? A, B, C, D. A. A que King acabara con el racismo en varias entidades. 58. ¿En qué siglo las diferentes clases sociales quedaron plasmadas en los trabajos de los artistas de la época? A, B, C, D. B. 59. ¿Qué desempeña la sociedad civil? A. Discriminación basada en origen ético. B. Prácticas que deterioran la convivencia. C. Que enfrentan diversas prácticas que dañan la convivencia. D. Discriminación basada en origen nacional. C. Que enfrentan diversas prácticas que dañan la convivencia. 60. ¿Cuál es el primer paso para superar conflictos y llegar a acuerdos? A. Tener buenas amistades y apoyar a todos. B. Los puntos de vista contrapuestos. C. Escuchar y comprender los intereses que tienen en común con diversas figuras. D. Conjunto de derechos humanos vinculados. C. Escuchar y comprender los intereses que tienes en común con diversas figuras. 61. ¿Qué significa la palabra bélico?
A. Que pertenece a la guerra. B. Sistema de organización social. C. Sistema económico. D. Sistemas de organización social y económico. A. Que pertenece a la guerra. 62. ¿El gobierno soviético cómo apoyó a Cuba durante la Guerra Fría? A. No los apoyó. B. Proporcionó apoyo económico y social. C. Proporcionó apoyo social y político. D. Proporcionó apoyo económico y político. D. Proporcionó apoyo económico y político. 63. ¿Qué significa disparidad? A. Diferencia de fuerza. B. Desigualdad de situaciones u objetos respecto a otros. C. Desigualdad de equidad de género. D. Derecho de la mujer. B. Desigualdad de situaciones u objetos respecto a otros. 64. ¿Por qué la equidad de género es una condición indispensable? A. Para enfrentar estereotipos. B. Para una convivencia en la cual el respeto mutuo está garantizado. C. Para terminar con la desigualdad. D. Para valorarse entre todos. B. Para una convivencia en la cual el respeto mutuo está garantizado. 65. ¿A qué contribuye la equidad de género? A. Situación a la que una persona está sujeta a otra. B. Libertad de expresión. C. A que las personas desarrollen capacidades que pueden ejercer. D. Amor. C. A que las personas desarrollen capacidades que pueden ejercer. 66. ¿Qué ha difundido la publicidad? A. Estereotipos de género. B. Producción de bienes. C. Administración colectiva. D. Distribución de bienes. A. Estereotipos de género. 67. ¿Qué significa subordinación? A. Aquello que no tiene importancia o interés. B. Situación en la cual una persona depende de otra. C. Clasifica personas. D. Presume sus cualidades. B. Situación en la cual una persona depende de otra. 68. El género es el resultado de la A. Ético. B. Cultura. C. Estético. D. Moral. C. Estético. 69. ¿Quiénes desempeñan una función importante para enfrentar diversas prácticas que dañan la convivencia? A. Industria. B. Sociedad civil. C. Economía. D. Políticos. B. Sociedad civil. 70. ¿En qué se basa el etnocentrismo y la discriminación? A. En origen étnico con nacional. B. Étnico y político. C. Étnico o social. D. Étnico o de estereotipo. A. En origen étnico con nacional. Hola nuevamente, ¿qué tal les fue? Recuerden que pueden revisar sus preguntas y respuestas las veces que lo necesiten. Por lo pronto me despido hasta un nuevo tutorial del Instituto Francés.